Buenos días a todos. Gracias por el madrugón, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en este momento, por interesarse por este tema, por venir con el ánimo de discutir, de conversar, de construir. Para la ANDE, ustedes saben, este foro se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la agenda de foros que tenemos nosotros a nivel nacional. De hecho, yo diría que junto con el SEC, que ustedes saben que es el Congreso Empresarial Colombiano, allá tengo un eco. María, ya tengo un eco. Perdón un segundo, lo pido que lo corrija. ¿Ya? No. Bueno. Junto con el Congreso Empresarial Colombiano, este es el evento, digamos, más importante que convoca además más personas, que convoca la atención del país y que además se ha venido convirtiendo en razón, diría yo, no solo de la importancia del sector, de la relevancia del sector, de la capacidad del sector de generar bienestar y de generar también, digamos, condiciones para la población colombiana, sino por todo el debate que se ha venido dando durante los últimos años. No estoy hablando solo de los 2 últimos años. Durante los últimos años se ha convertido en una agenda, digamos, especialmente atractiva, una agenda especialmente importante. Quiero darle un saludo muy especial y por supuesto la bienvenida a Florester Salazar, la directora de Regulación de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, Adriana Roballo, la directora del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud IETS, a los afiliados por supuesto y especialmente a los miembros de las juntas directivas de las 5 cámaras de salud que tenemos nosotros, a los gremios que nos acompañan, a los exministros de salud, a los expertos que están con nosotros, a los congresistas, a los conferencistas, a los medios de comunicación, a mis compañeros en la ANDE, a los directores de las cámaras, a Anuar, nuestro vicepresidente de salud. A todos quiero, digamos, darle un saludo realmente muy especial el día de hoy. Esta presentación que voy a hacer, claro que esta vez va a ser especial porque de alguna forma es una presentación que nos obliga a todos, digamos, como a hacer en la coyuntura en la cual estamos, nos obliga a hacer una gran reflexión. Una reflexión alrededor del sistema, alrededor del estado actual del sistema, alrededor de los riesgos que tiene el sistema, alrededor de los desafíos que tenemos en el sistema, alrededor también, por supuesto, de la sostenibilidad del mismo. La responsabilidad que tiene el sistema de salud en un país como Colombia, pues no hay necesidad de resaltarla. Estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de la capacidad que tiene una sociedad de poder atender a sus pacientes, de la capacidad que tiene una sociedad de poder atender a su ciudadanía. La pregunta que uno diría nos tenemos que hacer hoy día es la del futuro del sistema. Y yo diría que, dada la coyuntura, dado lo que ha venido pasando durante los últimos meses, durante los últimos 2 años, los últimos 22 meses, pero incluso antes, porque hace 2 años exactamente estábamos en este salón hablando con algunos de los candidatos a la presidencia de la República, dado lo que ha venido sucediendo durante estos 2 años, se nos impone una obligatoria reflexión alrededor de cuál es el futuro de nuestro sistema. Un sistema que sin duda alguna ha tenido un importante avance durante los últimos 30 años. Un sistema que es significativamente distinto o diferente al sistema que teníamos en los años 90, al inicio de los años 90, antes de que hubiera todas las reformas y antes de que Colombia decidiera tomarse este tema en serio. Un sistema que además ha venido generando una gran cantidad de hechos que, como ustedes saben, han sido considerados en América Latina como hechos icónicos, además que se convirtieron en el ejemplo para muchos países. Nos han visto históricamente como uno de los mejores sistemas o uno de los sistemas que mejor ha podido responder a la ciudadanía y a los pacientes, y que de repente empieza a tener una gran cantidad de preguntas. Y repito, las preguntas no nacen en el año 2022. Tenemos una gran cantidad de preguntas planteadas en los años anteriores. Por supuesto, la pandemia fue de alguna forma la gran pregunta sobre el sistema de salud. Ese sistema es capaz de responder, ese sistema es capaz de atendernos, ese sistema es capaz de darle tranquilidad a los ciudadanos, ese sistema es capaz de eventualmente hacer lo que no se ha logrado hacer en otros países, y la respuesta fue positiva. El sistema era un sistema que estaba preparado, el sistema era un sistema que le pudo responder a la ciudadanía, el sistema fue un sistema que fue capaz de generar tranquilidad adicional, o digamos, al mismo tiempo que teníamos una gran angustia, pero una tranquilidad que necesitábamos, y era la de saber que efectivamente
Allí había una red de seguridad que era capaz de atendernos aún si estábamos en la pandemia. Pero antes de la pandemia también teníamos preguntas grandes. Teníamos preguntas respecto de la financiación del sistema, la sostenibilidad, la suficiencia del sistema. Teníamos deudas pagadas, teníamos dudas inmensas alrededor de si el Estado iba a tener la capacidad de atender las obligaciones que tenía. Habíamos hablado de una ley de punto final, habíamos hablado de la posibilidad de eventualmente generar nuevos mecanismos de financiación. Pero yo diría que esto nos permitía, digamos, hacer una conversación que era una conversación como en varias dimensiones. Estaba la dimensión sin duda financiera, estaba la dimensión fiscal y estaba por otro lado la dimensión operativa y la dimensión de atención, perdón, y la dimensión científica. Y veníamos andando a diferentes velocidades. Veníamos logrando que se diera una gran cantidad de avances en muchas cosas, que se diera una gran cantidad de avances en muchos temas. Habíamos venido aumentando la cobertura, habíamos venido aumentando la calidad, habíamos venido aumentando la presencia en lo regional y teníamos, sin duda alguna, una gran cantidad también de desafíos y de retos por delante. Todo el mundo sabía que no era lo mismo, digamos, la atención de nuestro sistema en los grandes centros poblados versus la atención que eventualmente pudiéramos dar nosotros en los territorios lejanos. Todo el mundo sabía que teníamos un reto inmenso, por ejemplo, en términos de sistema preventivo y de medicina preventiva. Todo el mundo sabía que probablemente estábamos mucho más volcados al tema de curar que al tema de prevenir. Todo el mundo sabía que había evidentemente una diferencia muy importante en términos de el tipo de instituciones o el tipo de tecnologías que éramos capaces de llevar a los territorios versus las tecnologías que teníamos en las grandes ciudades. Pero eso significaba que teníamos, digamos, realmente una gran cantidad de entidades que nos permitían a nosotros estar dentro de algunas de los mejores niveles del continente. Esta presentación, como se las voy a hacer hoy, tiene varios componentes. Tiene un componente en donde les quiero hablar de economía un poco. Siempre he hablado de economía en la presentación, en esta presentación, y quiero hacerlo porque sin duda alguna el contexto de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro planeta y en nuestro país es importante para lo que tenemos hoy en día. Es una presentación que tiene un repaso y un recuento de qué es lo que había logrado o qué es lo que ha logrado nuestro sistema durante los últimos años, dónde hemos tenido las fortalezas, dónde hemos tenido debilidades y dónde están nuestros desafíos, digamos, o dónde estaban nuestros desafíos. Es una presentación que va a hablar también de cuál es el estado actual del sistema de salud. ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuáles son las características actuales? ¿Qué nos ha sucedido durante estos meses? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿En dónde estamos? Y es una presentación que nos genera también alertas alrededor de hacia dónde vamos, en el sentido de dónde están eventualmente nuestros riesgos. Quiero finalmente terminar tratando de proponer una ruta o una hoja de ruta de cómo debemos andar o cómo deberíamos andar en este momento de la historia de Colombia. En este momento de la historia del sector salud, en este momento con las realidades que tenemos en todo sentido, la realidad política, la realidad técnica, la realidad operativa, la realidad fiscal, la realidad evidentemente de la salud en Colombia. Y así está pensada y es como se las quiero plantear el día de hoy. De manera que voy a arrancar hablando del tema económico, porque no quiero dejar de hacerlo, dado que efectivamente lo que tenemos en este momento es un mundo que tiene una gran cantidad de preguntas y que tiene una gran cantidad de desafíos. Después de la pandemia, evidentemente uno de los principales efectos, uno de los principales indicadores desde todo punto de vista, digamos, sensibles para la economía fue el tema del crecimiento. Hemos tenido, digamos, un reto importante en términos de crecimiento. Algunas de las economías más desarrolladas, la zona euro, ustedes ven por allí, por ejemplo, cómo en el año 2023 tuvo un crecimiento de solamente 0.4%, este año tendrá 0.8% y el año entrante se espera que tenga 1.5%. Si hablamos a nivel mundial, fíjense ustedes, en términos del año 2020, uno tiene un decrecimiento del 2.7%, un rebote que se presentó, digamos, realmente como reacción a todo lo que no había sucedido en el año 2020, que luego comienza a estabilizarse y se estabiliza a niveles de cerca del 3.2% y se espera que se mantenga más o menos allí. La inflación se nos disparó por razones, digamos, evidentemente, algunas de oferta, otras de demanda. Eso nos generó unas políticas monetarias muy fuertes y tenemos como todos estos hechos, digamos, que han sido hechos
hechos importantes y de gran relevancia que han venido determinando lo que sucede en la economía mundial. Dentro de estos hechos es muy importante decir que las tensiones geopolíticas y lo que ha venido sucediendo entre países es casi que la nota predominante en términos del comercio internacional y en términos de los intercambios entre países. Y lo quiero decir, ¿por qué? Lo quiero decir porque se estima que hoy en día es probablemente el momento de la historia en el cual ha habido más tensiones entre países después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo en este momento está realmente en una situación de gran tensión, en una situación en donde se han venido rompiendo muchos de los mercados que nos parecían a nosotros que eran mercados más o menos transparentes o mercados donde algunos creíamos que efectivamente teníamos la capacidad de confiar los unos en los otros para que hubiera libre comercio. Y lo que se ha venido produciendo es la construcción de una gran cantidad de polos geopolíticos y geoeconómicos alrededor de los cuales se están dando en este momento las grandes decisiones. La decisión, por ejemplo, o la noticia que ustedes han visto en los últimos días de que Colombia eventualmente no le exportaría carbón a Israel, que a mí me parece una gran equivocación porque además viola una gran cantidad de principios, por ejemplo, el principio de los tratados de libre comercio, por ejemplo, el principio de que los privados deberían tener la capacidad de poder desarrollar su actividad económica, el hecho de que nosotros estamos convencidos que no va a tener ningún efecto sobre la economía de Israel el hecho de que Colombia no venda carbón, el hecho de que efectivamente Colombia no tiene ninguna capacidad de bloquear a Israel, el hecho de que realmente, si toda la vida hemos criticado, muchos hemos criticado el bloqueo, por ejemplo, a economías como la cubana, parecería que el remedio de bloqueo que se está planteando en este momento no tendría mucho sentido. Pero eso, o ese hecho en particular, es una muestra del tipo de tensiones que existen entre países y existen en regiones, que además, por cierto, no es que estemos en la misma región, pero en regiones, por un problema particular que se está presentando allá, que terminan teniendo unos efectos importantes en términos económicos. Con esto, digamos, lo que tenemos en este momento, digamos, son sistemas de salud que han venido reaccionando a lo que sucede a nivel mundial. Y ustedes se dan cuenta aquí y quiero empezar a dar algunos datos. Y fíjense ustedes, vamos a hablar del tema del gasto total en salud y el tema del gasto de bolsillo. Y fíjense ustedes cómo nos podemos empezar a comparar con otros países. Y quiero que ustedes tengan en su mente este dato que está aquí. Fíjense ustedes cómo el gasto total en salud, cuando comparamos el año 2000 con el año 2022, Colombia tenía un gasto total en salud que como porcentaje del Producto Interno Bruto estaban cerca del 5.6%, lo tienen allá arriba a la izquierda. Ese gasto en salud ha subido a 8.1%. Y además, cuando hacemos el cálculo de gasto de bolsillo, nos encontramos con que Colombia tiene en este momento, o es uno de los países que tiene un menor gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud. Este dato que está aquí es el dato de 13.6%. ¿Y por qué lo queremos decir? Porque es que todo lo que ha venido sucediendo en salud en Colombia durante estos años ha estado acompañado por una realidad, y es el hecho de que nosotros tenemos realmente un sistema que ha sido hasta ahora bastante eficiente en términos del uso del dinero. Ha sido bastante eficiente en términos de su cobertura, ha sido bastante eficiente en términos de la calidad. Pero también se los quiero mencionar en este momento de la presentación porque, si ustedes se dan cuenta, desde el punto de vista económico, este sector representa una parte muy importante de la economía colombiana. 8.1% del Producto Interno Bruto es un sector grande en términos de cualquier tipo de comparación. Es decir, es más grande que el café, es más grande que muchas de las exportaciones, es más grande que muchísimos de los productos agrícolas que Colombia históricamente ha exportado, pero también ha producido, pero también es más grande que muchísimas de las producciones de industrias, de diferentes industrias. Y fíjense ustedes, cuando nos comparamos con otros países, ahí tenemos la línea amarilla, que es el actual gasto per cápita, en donde se ubica Colombia alrededor de estos $500 como resultado total, digamos, de cálculo. Esto es para decir que efectivamente lo que se ha logrado realmente dentro de un margen económico que nos ha permitido tener bajo control, a pesar de que siempre hemos tenido tensiones y momentos de liquidez, bajo control la totalidad del gasto, al mismo tiempo que hemos logrado aumentar la eficiencia del mismo, al mismo tiempo que hemos logrado aumentar la eficacia del mismo y al mismo tiempo que hemos sido capaces de tener un sector que tiene una importancia que también es económica. Este argumento se me puede devolver. Lo sé, porque cada vez que yo hablo de los temas económicos alguien me responde y me dice, pero es que la salud no es un negocio.
Y la verdad es que esa es una forma, digamos, en mi opinión, estigmatizante de ver realmente el sector, porque para que la salud pueda funcionar, o se hace totalmente estatal, y cuando digo totalmente estatal, es totalmente estatal, es decir, la totalidad de los medicamentos, la totalidad de las personas contratadas, la totalidad de las inversiones, la totalidad de las IPS, la totalidad del sistema de aseguramiento, la totalidad de los sistemas de, eventualmente, de integralidad, o uno eventualmente trabaja con el sector empresarial, que es el que le ha permitido a un país como Colombia salir adelante y le ha permitido a un país como Colombia lograr los indicadores que se han logrado hasta ahora. Han venido pasando bastantes cosas desde el punto de vista de salud y hoy en día la verdad es que tenemos, aunque no tenemos pandemias, tenemos cosas que siguen sucediendo y van a seguir sucediendo. Y esto lo quiero decir porque esto lo saben ustedes mejor que yo. El sistema es un sistema que tiene que ser altamente dinámico, tiene que tener la capacidad de responder a eventos, muchos eventos que eventualmente son eventos inesperados. Claro, el mejor ejemplo es el del COVID, porque a todos se nos viene adelante. Para nosotros el COVID terminó siendo realmente como el gran, inmenso laboratorio alrededor de muchas cosas, no solamente de la producción, por ejemplo, de vacunas, sino también, por ejemplo, de la capacidad de reacción de los estados, o la capacidad de reacción del sistema farmacéutico, o la capacidad de reacción de los médicos, o la capacidad de reacción de la sociedad como un todo, o cómo teníamos que eventualmente, desde el punto de vista económico, reaccionar como economía. Pero fíjense ustedes que al final tenemos en este momento un sistema en el cual se siguen presentando desafíos grandes y se van a seguir presentando y tenemos que ser capaces de nosotros tener las condiciones para poder reaccionar. Yo pregunto, y tengo que hacer una pregunta obligada, ¿será que Colombia hoy en día pudiera reaccionar en una forma equivalente o en una forma igual de buena a una pandemia como la que se presentó en el COVID, de forma, digamos, versus lo que sucedió durante el año 2020? ¿Será que estamos listos para eso? ¿Será que tenemos la integralidad para hacerlo? ¿Será que tenemos la coordinación? ¿Será que tenemos los recursos? ¿Será que tenemos la capacidad ejecutiva? ¿Será que tenemos la capacidad regulatoria para reaccionar al COVID? Bueno, si la respuesta es no, o de pronto no, tenemos que nosotros respondernos otra cantidad de preguntas y tenemos que preocuparnos. Colombia, como todos los países, deben estar listos para que esto suceda en cualquier momento. Y por eso a veces uno se encuentra con que los sectores tienen capacidades instaladas sobrantes, porque no es que sean capacidades instaladas sobrantes, es que son capacidades instaladas para eventos no previstos, son capacidades instaladas para hechos que hoy en día no conocemos, pero en donde tenemos la responsabilidad de responderle desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de humanidad a la sociedad. Esa pregunta la tenemos que responder. Ahí tenemos algunos datos alrededor de qué ha venido sucediendo. Fíjense ustedes el dato, digamos, triste y preocupante, por supuesto, de lo que sucedió en términos de expectativa de vida. Este dato que está aquí, por supuesto, es el dato que se relaciona con el año 2020 y el año 2021, con quizá un único otro dato interesante o muy llamativo más bien, que es el dato de la hambruna que se presentó entre el año 1959 y el año 1961 en China, que terminó jalonando hacia abajo todo lo que sucedía en Asia, que terminó jalonando hacia abajo todo lo que sucedía a nivel mundial, inclusive, que es el dato que aparece en la línea amarilla que ustedes ven allá. Con esto dicho, vamos un poco más a Colombia y vamos a ir mezclándonos entre salud y economía y vamos a ir hablando de los diferentes temas para luego concentrarnos solo en salud. Los últimos años, o los últimos meses, los últimos 2 años, nos han venido a nosotros implicando un reto inmenso. Y esto lo estoy mencionando porque, claro, una muy buena parte de la conversación de salud es una conversación económica. Una muy buena parte de la conversación de salud es una conversación fiscal. Y uno tiene que tener economías que son capaces de atender los retos que se ponen. El reto de atender a la población nos lo ponemos como sociedad, en algunos casos nos lo ponemos por la vía de ley, en otros casos nos lo ponemos por la vía constitucional, en otros casos nos lo ponemos por la vía de las cortes, en otros casos nos lo ponemos por la vía moral o ética, pero son retos que la sociedad se pone. Las sociedades tienen que estar listas para ello. Y resulta que Colombia ha venido, al mismo tiempo que estamos teniendo, digamos, las dudas, las incertidumbres y las propuestas de cambio que se están presentando, al mismo tiempo que eso está sucediendo, la economía colombiana está teniendo hechos especialmente estresantes desde el punto de vista de crecimiento económico. Y ustedes se dan cuenta acá como, por ejemplo, estos datos que aparecen aquí son trimestrales y ustedes se dan cuenta cómo a partir del primer trimestre del año 2023 y quizá del último trimestre o el cuarto del 2022,
nosotros estamos teniendo un crecimiento que se ha venido morigerando significativamente. Primero, nos estabilizamos en cerca del 2%, 2.2%, 2.7%, y luego, a partir del segundo trimestre del año 2023, empezamos a bajar a niveles parecidos al 0%. Que es lo que tienen ustedes allá alrededor del más 0.3, menos 0.7, más 0.3, 0.7. Ese dato es un dato, digamos, muy malo para una economía que tiene necesidades crecientes, para una economía que tiene necesidad de cerrar brechas, para una economía que se está planteando, porque así lo está haciendo inclusive el gobierno nacional, así lo está haciendo de alguna forma el, el estamento que está al frente, digamos, de las decisiones políticas. Es una economía en la que está teniendo nuevos retos, está teniendo nuevos desafíos, que está queriendo hacer cosas distintas, que está queriendo cubrir eventualmente nuevas vulnerabilidades o darle nuevos cubrimientos a vulnerabilidades viejas, pero el hecho es que eso al mismo tiempo de una economía que no está creciendo le genera una gran pregunta a cualquier economista, le genera una gran pregunta a cualquier persona razonable en donde dice: ¿qué somos capaces nosotros como sociedad de hacer con los recursos que tenemos? ¿Qué somos capaces nosotros como sociedad de atender con la capacidad fiscal que tiene el Estado? Y ustedes se dan cuenta cómo, a pesar de que todo este sector, o todo, digamos que los datos globales de la economía no han sido los mejores, en salud sí tenemos un crecimiento del 4.7% durante el primer trimestre del año 2024. Allá se siguen presentando algunos crecimientos, pero tenemos algunos datos que son muy importantes en términos de formación bruta de capital. Es una economía que no solo no está creciendo, sino es una economía que no está invirtiendo. Es una economía que no está generando nuevas capacidades y que no está siendo capaz de poder pensar en el futuro en términos de ingresos, en términos de generación de empleos, en términos de generación de recursos, especialmente de recursos fiscales para la nación. Entonces, este hecho pues termina siendo un hecho sin duda alguna que nos determina una muy buena parte de lo que sucede en este momento en el balance económico del país. Usamos en la ANDI la idea de los indicadores bajo la modalidad de semáforos, porque nos permiten ver muy rápidamente dónde tenemos crecimientos, decrecimientos o dónde tenemos nosotros eventualmente sectores que están estancados. Ustedes ven allá arriba, o ven en rojo allá arriba, el dato de los hogares. Este dato es un dato, el de consumo de los hogares, es sin duda el componente de la economía que está relacionado con la demanda. ¿Qué tanto la gente realmente está pudiendo comprar? ¿Qué tanto la gente está queriendo comprar? ¿Qué tanto la gente está desahorrando o ahorrando? ¿Qué tanto la gente está teniendo, de acuerdo con la capacidad real de atender, digamos, sus necesidades pudiendo comprar? Luego aparecen datos como vehículos, y esto nos habla normalmente de un estrato o de una gama distinta de la sociedad o de la economía, en donde tenemos bienes durables o semidurables, y pensando si la gente está teniendo la decisión en este momento de invertir en ese tipo de bienes. Y esto nos habla de muchas cosas, porque nos habla de la confianza que existe en la economía, de la confianza que existe en las finanzas de los hogares, de la confianza que existe eventualmente en querer usar los ahorros en cosas diferentes o en tomar deuda. La energía ha venido aumentando. A nosotros nos interesa este dato por dos razones. Uno, porque nos interesa saber si tenemos la capacidad nosotros de poder darle energía a la economía, a la industria, a la sociedad como un todo, pero también porque nos indica rápidamente, es un indicador de esos en donde uno puede decir, digamos, en forma temprana, o puede identificar en forma temprana si la producción está creciendo o no. Fíjense ustedes, está la regulada, está la no regulada. Entonces esto que aparece aquí esta es la total, perdón, y esta es la no regulada. La no regulada son usualmente las industrias más grandes, las industrias están más o menos estables, transporte por carretera, transporte de pasajeros, recaudo de impuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos este dato que es uno de los grandes hechos importantes en este momento en términos de la economía colombiana. Hubo un incremento importante en el dato de recaudos del año 2023, resultado de la reforma tributaria, especialmente de dos decisiones de la reforma tributaria. ¿Cuál es la primera? Realmente de los mayores impuestos que se generaron. Nosotros en este escenario, cuando estábamos hablando en el Congreso Empresarial Colombiano alrededor del 11 o el 12 de agosto del año 2022, le decíamos en ese momento al ministro de Hacienda: ministro, se está equivocando con la reforma tributaria que usted está planteando, porque si bien es probable que usted sea capaz de recaudar más impuestos, usted va a ahogar la economía. Si bien es probable que usted puede eventualmente generar mayor ingreso en el corto plazo, no va a suceder lo mismo en el largo plazo.
Y se aumentaron no solamente las tasas impositivas, sino se aumentó también los anticipos de impuestos de renta. Los anticipos de impuestos de renta. Y ustedes saben lo que sucede cuando uno tiene una economía que crece y tiene unos anticipos de impuestos de renta crecientes a su vez, o que han sido aumentados. Usted en el año 1 aplica el anticipo de impuesto de renta, el Estado recibe más recursos, y en el año 2, si la economía es más grande, usted, porque creció, usted va a tener nuevamente un anticipo de impuesto de renta que le va a poder compensar lo que usted no recoge porque se lo restó, digamos, del total del cálculo de las compañías. Y así funciona, y funciona más o menos bien cuando la economía crece. Cuando la economía decrece, pasa exactamente lo contrario. Si usted pide un anticipo de renta basado en la actividad del año anterior, para el año entrante va a tener unos mayores ingresos, pero el año siguiente eso va a ir decreciendo. Y cada vez el Estado va a recibir menos. Y si la economía no está creciendo, porque usted ya hizo por el otro lado un apretón fuerte en términos de tasas corporativas, o de IVAs, o de IVAs a alimentos, o de IVAs a algunas actividades especiales, usted lo que va a tener es un círculo negativo obvio. No se necesita realmente ser demasiado sofisticado para poder prever eso. Eso fue lo que le dijimos nosotros en ese momento al gobierno. El gobierno, yo diría en ese momento el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, en realidad en ese momento no hicieron ningún caso realmente a lo que estábamos diciendo nosotros en ese instante, y lo que estamos viviendo en este momento en muy buena parte, digamos, entendido como la crisis fiscal, es el hecho de que se presentaron esos 2 o 3 hechos. Si le suma a usted a eso el hecho de que además a la actividad inversión, es decir, a esa actividad de prever el futuro en donde uno realmente le genera mejores condiciones a los inversionistas para que los inversionistas se decidan a invertir en nuestro país, traigan sus dineros, saquen el dinero del ahorro, se endeuden y crean en la economía. Si a esa actividad usted le pone impuestos adicionales, pues realmente tenemos un cóctel bastante peligroso y bastante negativo en términos de lo que puede suceder. Pues bueno, eso fue advertido en el año 2022, en agosto aquí. Y la verdad es que fuimos totalmente desoídos, no solamente desoídos, sino desertificados. Hasta el punto de que no sé si ustedes recuerdan que en alguna entrevista el ministro de Hacienda dijo que los diálogos con el presidente de la ANDI estaban suspendidos. Bueno, y efectivamente estuvieron suspendidos. Y uno no sabe realmente si eso era razonable o no. A mí me preguntaba un periodista, el que nos hizo esa entrevista, ¿y usted qué opina de eso? Y le digo, pues que me parece muy mal, porque podemos estar en desacuerdo, y seguramente lo estamos, pero eso no significa que seamos ni enemigos o no podamos hablar. Pero lo que yo sí espero es que aunque no tengamos diálogo, tengan en cuenta estos hechos, porque estos hechos van a terminar teniendo un efecto grande sobre la economía colombiana. La producción de industria, fíjense ustedes cómo se ha caído, y uno pudiera decir en este momento que si alguna frase describe lo que ha venido sucediendo en términos de toda la economía, es desaceleración e incertidumbre, o un par de términos: desaceleración e incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Bueno, ustedes lo saben mejor que nadie. Por el cambio en normas, por las declaraciones, por hechos muy concretos en los cuales uno eventualmente no sabe qué va a suceder. Por ejemplo, quien tiene una operación en este momento para invertir, para exportar, por ejemplo, carbón a Israel, pues no sabe si lo va a poder exportar o no lo va a poder exportar, porque tenemos eventualmente inclusive preguntas importantes alrededor de cómo van a funcionar los diferentes sectores de la economía. Hay cosas que no sabemos alrededor, por ejemplo, del sector de hidrocarburos, hay cosas que no sabemos alrededor del sector minería, hay cosas que no sabemos alrededor del tema agrario, no sabemos el tema qué va a pasar con las tierras. Ese cóctel nuevamente, y para utilizar nuevamente el término, ese cóctel de hechos que no conocemos hoy en día y que nos generan dudas grandes, pues nos generan incertidumbre. Y la incertidumbre es sin duda alguna una de las peores recetas para poder manejar la economía de un país o de una sociedad. Como resultado de esto, los indicadores de los negocios no son buenos, los indicadores de confianza no son buenos, los indicadores en este momento que le permiten a alguien tener ese inmenso acto de fe que significa hacer una inversión. Es que hacer una inversión es un acto de fe demasiado grande. Uno tiene que creer en muchas cosas que no conoce hoy en día para invertir. Uno decidir, yo tengo una platica en el banco guardada más o menos segura en un CDT, o la tengo por fuera, y además de eso voy a tomarme una deuda y voy a pagar unos intereses y voy a montar una empresa y voy a contratar a una gente, voy a adquirir unas obligaciones y voy a empezar a cumplir unos requisitos y voy adicionalmente a comprometerme con unos clientes. Ese hecho, que es el hecho de invertir, es un acto de fe
muy grande para el cual se necesitan muchos hechos, a su vez muchos hechos que lo complementen o que le generen, digamos, el incentivo para que efectivamente se pueda dar, que uno no puede descuidar. Y no puede descuidar ninguno de ellos. Uno no puede descuidar la regulación, no puede descuidar las tasas de interés, uno no puede descuidar la confianza que el Estado le da a los empresarios. Por esta razón, los proyectos de inversión han venido cayendo. Inclusive, si ustedes ven este dato que está aquí, es un dato que en la línea, digamos, moradita, nos presenta dos momentos críticos o tres momentos críticos en la historia. Perdón, la morada no, la naranja nos presenta tres momentos críticos en términos de la historia, que son el momento en el cual los empresarios han decidido aplazar sus inversiones. Por supuesto, la pandemia fue una gran, digamos, nos trajo una gran dosis de incertidumbre, y fíjense ustedes cómo el 40.3% de los proyectos que estaban en ese momento previstos se aplazaron. Pero luego, fíjense ustedes, habíamos logrado llegar a niveles no iguales, digamos, a los del año 2019, que era 3.3%, no, pero habíamos llegado al 8.1% y al 8%, que es parecido a un promedio de lo que hay en los últimos 15 años, sí, en los últimos 15 años. Bueno, pues a partir del año 2023 y del año 2024, el 17.9% y el 15.8% respectivamente de los proyectos han sido aplazados. Y esto no es bueno para la economía, y no es bueno. Y no es bueno para alguien que está en el sector salud. Si alguien en el sector salud eventualmente le dicen, oiga, metámonos en una nueva IPS, metámonos en un nuevo proyecto, hoy en día lo va a pensar mucho más que lo pensaría hace 3 o 4 años. Y lo sabemos. O alguien dice, metámonos eventualmente en montar un nuevo laboratorio, o hagamos una nueva planta para producir insumos médicos y dispositivos médicos, y uno seguramente lo va a pensar más de 2 veces. Ahora, ya para hablar un poco más voy a mencionar 2 o 3 temas rápidamente en términos de economía. Esto está acompañado por un tema que nos va a generar una incertidumbre grande, que es el desempleo. El desempleo, por supuesto, es el compañero que viene detrás del decrecimiento. A veces viene un poquito atrasado, porque uno no saca a la gente inmediatamente, sino uno realmente hace todos los esfuerzos para tratar de que la economía funcione, para tratar de que la empresa funcione, para tratar de que efectivamente uno pueda ajustar su mercado, para que pueda ajustar eventualmente sus costos. Al mismo tiempo, digamos, tenemos una tasa de informalidad que sí está creciendo y está creciendo a tasas significativamente altas. Por esa razón, por ejemplo, nos preocupa tanto lo que está sucediendo hoy en términos de la reforma laboral que hay en este momento en trámite en el Congreso, porque es muy poco lo que la reforma se preocupa de 2 temas, del tema de desempleo y del tema de informalidad. Por eso nos preocupa que si uno va a hacer, en teoría, el gran cambio en términos del mundo laboral, uno se le olvide que tenemos dos elefantes inmensos en la sala que tenemos que atender. Y uno no puede ignorarlos. Uno ignora el elefante en la sala y el elefante lo pisa y lo aplasta. Y esos elefantes, en el caso del mundo laboral, son el desempleo y la informalidad. Y si uno va a hacer una reforma laboral, nosotros hemos dicho, tenemos que ser capaces de asegurarle al país que vamos a ser capaces de generar más empleo. El comercio internacional ha tenido unos resultados no buenos. Si bien las balanzas no son especialmente malas, el hecho por el cual la balanza no es tan mala es un hecho bastante regular, que es el hecho de que las importaciones han caído significativamente. No es porque Colombia haya sido capaz de mantener el nivel de exportaciones, no. Pero ojo, porque ahora vamos a perder $500 millones más por las exportaciones de carbón. Que entre otras cosas, yo no lo dije ahorita, pero lo pensaba mientras lo decía, este no es un bloqueo a Israel, no. Este es un bloqueo a la Jagua de Ibirico, es un bloqueo a Uribia, es un bloqueo a Boyacá, es un bloqueo a todos los municipios que hoy en día producen carbón y que lo quieren exportar. Es un bloqueo para las regalías, es un bloqueo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de generación de empleo y generación de utilidades. Las finanzas públicas están en este momento en un problema, y ese dato es un dato que no es menor. Porque si uno quiere hacer una reforma a la salud y uno quiere cambiar la estructura de funcionamiento del sector salud, uno tiene que saber con qué lo va a pagar. Uno tiene que saber de dónde van a salir los recursos. Uno tiene que decir, yo tengo plata o tengo dinero disponible, X dinero disponible, y por lo tanto yo voy a ser capaz de aumentar mis obligaciones, o voy a ser capaz de tomar el riesgo que antes tomaban otros por cuenta mía, o voy a ser capaz de generar, en lugar de un sistema mutual, es un sistema básicamente en donde la demanda termina generando
unas necesidades y yo tengo que obligatoriamente cumplirlas. Y esto al mismo tiempo que al mismo tiempo que tenemos un sistema tremendamente apretado desde el punto de vista de finanzas públicas, pues yo diría nos genera una gran pregunta. Esto luego en el resto de la presentación lo voy a mencionar más veces, porque para nosotros el hecho de que no haya habido un estudio serio desde el punto de vista fiscal de para dónde va el sector salud o cuáles son las implicaciones eventualmente de una reforma de salud, son una de las principales razones por las cuales tenemos una inmensa preocupación. La obligación de los funcionarios públicos es garantizar no solamente que las cosas funcionan hoy, no solamente que funcionan mañana, no solamente funcionan de aquí hasta el 6 de agosto del año 2026, sino que funcionarán de aquí en adelante. Y cuando uno toma una decisión hacia adelante y uno le está generando un problema al año 2028, no se lo está generando al próximo gobierno, no, se lo está generando a los colombianos. Y esa responsabilidad la tenemos que tener clara. Aquí tenemos el dato, ahí lo están viendo ustedes, el dato de recaudo y el dato y el dato de fiscal como un todo. Bueno, tenemos una inflación que ya ustedes la conocen. La mala noticia, digamos que no sé si la vieron ayer o anteayer, es que la inflación se estancó. Y lo que significa que no está bajando más. Y esa sin duda es una mala noticia porque todos le estábamos haciendo una presión grande al Banco de la República para que siguiera bajando tasas de interés y seguramente el Banco de la República no va a estar en capacidad de poder seguir bajándolas. Bien. Y por último, digamos, el último dato que quiero traer es un dato también de contexto, pero que quiero mostrarles a ustedes, es el dato de cómo están viendo a Colombia en este momento los mercados. Este dato que es lo que se llama el Credit Default Swaps, que es de alguna forma el seguro que eventualmente los mercados le venden a los emisores de crédito para eventualmente asegurarles que Colombia o que eventualmente un deudor en particular tiene la capacidad para pagarle en el futuro, es una medida realmente de cuál es realmente el riesgo que está percibido en el mercado alrededor de un deudor en particular. Y vean ustedes lo que nosotros teníamos, y estoy hablando de enero del año 2019, lo que teníamos acá. Teníamos 100 puntos básicos, un poco más, 150 puntos básicos lo que valía, y fíjense lo que empezó a suceder. Claro, cuando se presenta la pandemia, año 2020, tenemos un incremento importantísimo en términos de el riesgo percibido por parte de los aseguradores del crédito, que, ojo con esto, no fue un hecho exclusivo para Colombia, le pasó a todos los países. Ahora, hubo países como por ejemplo Chile, que se mantuvieron en niveles significativamente menores a los nuestros, la mitad realmente, pero vean lo que le empieza a pasar a Colombia. Comenzamos a subir, escalar, llegamos aquí al año 2023, tenemos un pico inmenso y hoy en día dentro de este universo que aparece aquí, que son Colombia, México, Brasil, Perú y Chile, que son realmente las economías más o menos comparables en términos de deuda de América Latina con nosotros, hoy lo que tenemos es un dato en donde Colombia está por encima de todo el mundo. Esto no se justifica, Colombia ha sido el mejor de los deudores después de Chile. Por muchísimos años. Chile nos ganaba siempre por un poquito. Yo le tenía un poquito de envidia a Chile y digo, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué es lo que nosotros no estamos logrando y por qué nosotros no somos capaces de tener un costo en este caso, digamos, de deuda que sea más bajo? Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes, nuevamente, este es el dato de riesgo país, que es el spread de la deuda. Aquí lo que tenemos es un nivel en donde nos estamos dando la pelea con México, pero aquí en el último piquito ya estamos por encima de México. Eso no es bueno. Eso no es bueno y además no es bueno no solamente porque nos debemos preocupar o sentir mal o decir, oh, nos están viendo mal, no. No solamente es por eso, porque esto significa mayor costo de la deuda. Porque esto significa cuánto le vale a una nación o cuánto le vale al Ministerio de Hacienda pagar en términos de intereses por poder endeudarse, a cómo van a salir las deudas, a cómo van a salir los nuevos bonos. Eso a las compañías también les afecta porque a todo el sistema colombiano le cobran más y al dado que le cobran más, para nosotros hacer negocios termina siendo más complejo. Cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer tiene que tener un componente adicional de rentabilidad para poder pagar la deuda, que es un poco más caro. Quiero hablar de salud para decir que realmente tenemos que hablar en serio en términos del tema de salud. No podemos nosotros seguir enredados en el tema político. Esto es mucho más que la política. No podemos seguir enredados en el tema de ideología. Que si participa más el Estado, que si participa menos el Estado,
que qué hacen las empresas, que si es razonable o no es razonable que el sector empresarial sea parte del sector. Esa pregunta, de verdad, esas dos preguntas, de verdad, son preguntas que deberían ser realmente inocuas en este momento de la ecuación. La pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo hacemos nosotros para tener un sistema de salud que funcione? No es ninguna otra. ¿Qué hay que hacer? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Podemos tenernos antipatías los unos y los otros. Podemos tener hasta resentimientos porque algún día hablaron mal de nosotros en alguna comisión del Congreso, o en algún video, o en alguna declaración ante los medios de comunicación. Pero todos esos hechos son hechos que no son importantes realmente frente a lo que estamos. Estamos realmente ante quizá la mayor responsabilidad que puede tener el Estado o que puede tener una sociedad con sus ciudadanos, que es cuidarlos. Esa es la discusión frente a la cual estamos. Toda la conversación alrededor de si esto me aumenta la favorabilidad o no me aumenta la favorabilidad. De si la gente, qué dicen los ciudadanos o qué no dicen los ciudadanos. ¿Quién va a contratar o quién no va a contratar? ¿Quién va a tener la capacidad de tomar la decisión de dónde remitir a una persona, a un ser humano o no, o a qué velocidad hacerlo? Es una conversación que hace parte de un gran sistema que es el sistema de cuidado del Estado por sus ciudadanos. Y les digo sinceramente, hemos hecho muchísimos esfuerzos por tratar de poner la conversación en su verdadera dimensión. Aquí no estamos hablando del código electoral, no estamos hablando de la reforma política, no estamos hablando de la ley de partidos, no estamos hablando ni siquiera de la reforma judicial. Estamos hablando de qué hace una sociedad para cuidarse a sí misma. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Por esa razón la propuesta nuestra sí es, ¿sabe qué? Sentémonos y sentémonos en serio a hablar del tema. Y sentémonos con responsabilidad, con grandeza. Sentémonos y sepamos que en el año 2030 o en el año 2035 vamos a ser capaces de decirle y de mirar hacia atrás y decirle a las generaciones, nosotros fuimos capaces de fortalecer el sistema de salud. Nosotros fuimos capaces de superar las deficiencias que teníamos y fuimos capaces de generar nuevas capacidades. Ese debería ser el objetivo. Y yo se lo digo sinceramente. Y si este mensaje le llega al gobierno nacional, se lo quiero repetir. Nos tenemos que sentar. Nosotros, casi que el tema voy a decir una barbaridad, me van a decir ustedes. Casi que el tema de la constituyente termina pasando a segundo plano si hablamos de la salud de los colombianos. Yo no quiero la constituyente y creo que no se puede hacer. Pero ese es un tema de verdad, un tema distinto porque es el tema de cómo operamos entre nosotros casi que para manejar las decisiones de política pública y de manejo del poder. Pero la discusión humana alrededor de las responsabilidades que tiene esta sociedad de cuidarse a sí misma es una discusión que no podemos eludir y no podemos convertir en una discusión política. Por esa razón no entiendo realmente las decisiones políticas que tengan que ver con el sistema de salud y tenemos que superarla. Voy a decir varias cosas y quiero hacer ahora un recuento de lo que ha significado el sistema de salud hasta ahora. Una de las características que ha tenido el sistema de salud, y no se sorprendan de que la inversión haya caído en Colombia, es que además ha sido uno de los mayores motores de dinamismo de la inversión. Y claro, por favor, los que tienen la edad, que no son todos, pero bueno, hay bastantes. Los que tienen la edad, por favor, piensen en cuántos hospitales, cuántas camas y cuál era el tamaño de nuestro sistema de salud en el año 1990. Échenle cabeza a eso, por favor. Y piensen cuánto se ha construido durante estos años. Y piensen lo que puede haber valido eso. Fíjense ustedes en datos de millones de dólares. En el año 2018 hubo 376 millones de dólares en inversión. En el año 2019, 546. En el COVID se invirtieron cerca de 1.000 millones de dólares. 579. Y ojo con esto, está bajando. Y tenemos 2 años consecutivos de reducción en la inversión del sector salud. Desde 579 pasamos a 536, a 536, perdón, sí, y el año pasado pasamos a 479. Caídas del 8% y del 11%. Digamos que está el inmenso outlier del año 2020,
Pero bueno, el sistema le respondió. Y tengan ustedes la plena seguridad de que si el sistema no hubiera sido suficientemente confiable, no hubiéramos logrado hacer esa inversión. Mucha de ella fue pública, hay que decirlo. Sí, es verdad. Y en parte estamos pagando parte de la deuda que estamos pagando hoy en día se debe a que tuvimos que endeudarnos como país, también es cierto. Pero tomamos la decisión de que quizá era menos importante la regla fiscal en ese momento que la salud. La verdad. Y a mí me preguntaron y a Landy le preguntaron y dijimos, acompañamos, digamos, la flexibilización de la regla fiscal ante una situación como esta. Y fíjense ustedes cómo, en términos de actividades, lo que tenemos, aquí están billones de pesos, digamos, lo que ha significado el sector. Pero yo quiero decir que si nosotros no invertimos en salud, a diferencia de las otras inversiones, que al final lo que le generan no son mayores capacidades de producción a futuro, mayores capacidades de generación de empleo o mayores capacidades de generación de impuestos. Si nosotros no invertimos en salud, lo que no vamos a hacer es capaces de ir a la velocidad que requiere la humanidad en términos de poder atender a nuestra gente. Todo el mundo sabe, Colombia había sido ejemplo y ha sido ejemplo, y nos lo decían ayer, ha sido ejemplo para muchísimos países de las cosas cómo se podían y cómo se debían hacer. Ahora, ¿era un paraíso el sector salud hace 5 años? Bueno, no era un paraíso. No era un paraíso. Era una tensión permanente. Es que yo quiero que ustedes se acuerden cuando un ministro de Salud me dijo a mí, yo acepto la conversación, un amigo nuestro además, a quien le tenemos gran aprecio, nos dijo, acepto la conversación, pero por favor no me hablen de plata, ¿se acuerdan? Yo le dije que cómo no vamos a hablar de plata, la mitad de esto es económico. Pero bueno, era un sistema con grandes tensiones, pero que se movía, digamos, eventualmente en un equilibrio complejo, en un equilibrio que nos había costado construir. El sector adicionalmente es un gran generador de empleo, y esto se nos olvida, porque ahí tenemos además cerca de 1.300.000 personas que se dedican a trabajar en el sector, dentro de las cuales 109.000, por ejemplo, son EPS, 866 están en las IPS, en términos de comercio, productos farmacéuticos, mayorista y minorista 249.000 personas, fabricación y tecnologías en salud 77, e investigación y desarrollo 17. Y fíjense que en términos del total de los empleos de la economía, el sector genera cerca del 12% de los empleos. Yo desde hace varios foros de salud he venido insistiendo que yo no tengo la menor duda de que esta ha sido la mayor asociación público-privada de toda la historia de Colombia, en todo, por el tamaño, por la robustez, por el tipo de cosas que se han hecho, por el tipo de cosas que se han logrado atender, porque esta es una obligación constitucional del Estado, pero el Estado lo hace mediante un sistema bastante inteligente de tratar de generar las condiciones para que en parte el sector empresarial sea capaz de atenderlo. Pero fíjense algunas cifras. Si uno hablara de IPS, uno se encuentra con que Colombia tiene cerca de 11.000 IPS, de las cuales 10.047 son privadas, 999 públicas. Es decir, el 90.8% son privadas. En términos de camas totales, el porcentaje es más bajo porque solamente es el 63%, pero fíjense, la gran mayoría también de las camas del sistema, de las 61.000 camas, 38.000 son camas privadas. En términos de salas, el 70% son privadas. En términos de apoyo terapéutico, el 92%, digamos, entendido como sillas de quimioterapia, para dar un indicador, porque utilizamos estos dos indicadores de quimioterapia, es el 92%, y en términos de sillas de hemodiálisis es el 95%. Es un sector en el cual tenemos que trabajar juntos. Lo más inteligente para el Estado es trabajar junto con estos 60, 70 o 90% y buscar las condiciones para que efectivamente podamos prestar el mejor servicio. Fíjense en términos de atenciones. Es un sistema grande, es un sistema robusto, es un sistema donde estamos hablando de 182 millones, 181.9 millones en el año 2022, y estamos hablando de atenciones. Y en el año 2023 subimos a 200 millones de atenciones. Yo siempre traigo esta comparación a colación diciendo, si a uno le parece, porque a los economistas nos parece que el sistema financiero es muy sofisticado. Tiene 30 bancos, tiene el Banco de la República, que va y viene, el de Ceval, el no sé qué y tal. Y a uno le parece que el sistema financiero es muy sofisticado. Este sistema es 10 veces más grande que el sistema financiero. Es un sistema donde hubo 202 millones de atenciones a los pacientes colombianos, un promedio de 4 atenciones por año.
Pues tenemos que tener un sistema que operativa y funcionalmente sea capaz de hacerlo. No es una decisión de una junta en una fiduciaria la que va a permitir efectivamente lograr que se hagan 202 millones de atenciones. No lo va a lograr el departamento financiero ni el departamento operativo de una fiduciaria. No lo va a lograr. Es una cosa que se ha venido construyendo, retroalimentando, que se ha venido co-creando, porque es un ejercicio de co-creación inmenso, sobre el cual no podemos correr riesgos. Es inmenso lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Y los resultados no son malos. Y ustedes se dan cuenta cuando uno ve, por ejemplo, los rankings a nivel internacional, nos muestran que estamos dentro de algunos de los niveles más altos. Estamos dentro de algunos de los niveles más altos en términos de calidad, en términos de Latinoamérica, a nivel mundial, dentro de los 250 clínicas más importantes, tenemos un par. Tenemos 19 IPS incluidas dentro de los 39 mejores centros de salud de América Latina. Es un ejercicio que ha venido construyendo una cantidad de resultados. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿es perfecto? No es perfecto. Hay muchas cosas por hacer, claro que hay cosas por hacer. Ahora, la pregunta de verdad, desde el punto de vista casi que metodológico es, uno, ¿cómo hace para mejorar las cosas que no funcionan? Y yo les digo sinceramente, no es destruyendo las que funcionan. Es una metodología extraña. El sector farma, fíjense ustedes, es un sector que desde el punto de vista económico es muy importante y es importante porque nos genera no solamente empleo, nos genera ventas, sino que además nos genera una gran cantidad de comercio internacional. Y nosotros hemos dado una lucha importante para además convencer cada vez más a nuestros aliados en farma de que produzcan cosas en Colombia. Y ojalá produzcan más cosas en Colombia. Y ojalá cuando tengan en su escritorio 5 alternativas de países en los cuales hacer las inversiones para producirle además para América Latina y para otros destinos, pues ojalá escojan a Colombia. Y tenemos que darle las razones para que escojan a Colombia. Y las razones para que escojan a Colombia tienen que ver con muchísimos hechos, entre otras los hechos de, por supuesto, estabilidad jurídica, estabilidad económica, estabilidad regulatoria. En dispositivos médicos nos pasa exactamente lo mismo. Es una industria que en el año 2018 tenía exportaciones de cerca de 158 millones de dólares, que en este momento, digamos, está en 185, pero que llegó en el 2021 a estar en 225 y 220. Ha tenido un decrecimiento que, perdón, si uno defiende la idea de que tenemos que diversificar nuestra canasta exportadora y tenemos que salir de la exportación de hidrocarburos y de minería para irnos a otros sectores, ¿por qué no estamos nosotros en este momento trabajándole fuertemente al aumento de la producción y de la exportación de estos productos? En gases industriales, afortunadamente, y esto yo le digo, y todos lo sabemos hoy en día, este sí que es el pulmón que tenemos nosotros para poder realmente atender las grandes emergencias que eventualmente se puedan presentar. Supimos lo que fue el COVID, supimos lo que fue la atención de toda esa cantidad de personas, de las UCI que tuvimos que atender. Sufrimos, ¿dónde está Ingrid que estaba por allá? Se lesionó. Supimos lo que fue atender, por ejemplo, a Colombia en términos de oxígeno durante el paro del año 2021. Llamaba yo a la gente, a los coordinadores del paro y les decía, vamos a tratar de pasar un camión con oxígeno para las clínicas en Cali. Tienen que ayudarnos. Y en un momento en que sacamos un trino, digo, me nos tienen parado el camión en no sé dónde. Esto es matar personas. Pero bueno, eso habla básicamente de una sociedad que tiene que trabajar toda para poder hacer eso, para poder ofrecerle vida, para poder ofrecer alternativas y ofrecer seguridad a los ciudadanos. Esta que viene es una pregunta que yo quiero plantearles a ustedes, que es la que me angustia, que es la que no me deja dormir. ¿Qué hay realmente detrás de todo lo que ha sucedido en el sistema de salud? No lo comprendo. No es aceptable que uno no esté tratando de fortalecer el sistema en lugar de debilitarlo. Ni siquiera para tener la razón. O especialmente no para tener la razón. Esa no es una causa, esa no es una causa suficientemente valiosa como para uno decir no debemos nosotros fortalecer el sistema de salud.
Han pasado muchas cosas durante estos días, durante estos meses. Hemos hecho un pequeño recuento nosotros que no nos permiten, digamos, realmente entender qué es lo que hay detrás de esto. Arrancando desde algunas de las intervenciones, pasando por ejemplo, la declaración del estado de emergencia en La Guajira, donde de alguna forma sentimos nosotros, nos quisieron imponer algo que ellos denominaban el plan piloto de lo que iba a suceder con el sector salud. La reacción de la Corte Constitucional cuando nos dice, no señor, eso no se puede hacer y no se puede hacer de esa forma. La intervención de Famisanar, las discusiones alrededor de los debates en el Congreso, la forma como se daban los debates, porque no sé si ustedes recuerdan cómo las comisiones séptimas en un momento dado nos declaraban, al país, le declaraban impedimentos y sacaban de la discusión a todos los que tenían en un momento dado una posición contraria a lo que planteaba el ministerio. La discusión de la UPC, hombre, todo el mundo sabe que la UPC es insuficiente. Eso lo sabemos. Lo dijo el ministro en la Corte Constitucional hace poco. Y la verdad no entendimos cómo fue que en un momento dado dijeron, bueno, ya que es insuficiente, quitémosle el 5%. La discusión alrededor de presupuestos máximos. Todo lo que ha sucedido con la superintendencia. Hace un año tuvimos a un superintendente que vino y que conversó con nosotros. Y luego pues no sabemos qué pasó y luego apareció el otro superintendente. Todas las discusiones que se han venido dando alrededor de algunas intervenciones. ¿Por qué la intervención de Sanitas se hizo el día 2 de abril? ¿Alguien me lo puede responder? El día 3 de abril fue el día en que se archivó el proyecto en el Congreso. Fue también el día en que se hizo la intervención de nueva EPS. Nueva EPS en donde se habían dado un lapo grande para tratar de nombrar un nuevo director. Se hace toda la discusión alrededor del FOMAC. ¿De verdad la discusión alrededor del FOMAC fue el piloto que no se logró hacer en La Guajira? Pregunto yo. Yo digo que para Colombia como un todo, no para los maestros ni para sus familias, es en realidad una gran noticia que se haya presentado lo del FOMAC, porque nos demostró algo que sabíamos. Y es que operar estos 202 millones de atenciones anuales es una cosa tremendamente compleja. Es tremendamente difícil. Es que cualquier persona, por favor, piensen en cualquiera de sus organizaciones, la que sea. Hagan 200 millones o 1 millón o 500,000 transacciones. Hagan 500,000 hechos, denle 500,000 atenciones a algún cliente, pero es que resulta que no son cualquier cliente, son pacientes, que nos estamos jugando la vida. Luego está la discusión de lo que ha dicho la Corte alrededor de que se tienen que pagar los recursos y nosotros no sabemos hoy en día si la Corte en realidad esté pensando o pueda terminar pensando en que estemos frente a un estado de cosas inconstitucional. Y probablemente sea así. Y fíjense lo que ha pasado, la renuncia del presidente de la fiduciaria. En realidad, por eso nos hacemos la pregunta que les planteaba yo a ustedes en este slide. El sistema está bajo ataque. ¿Por qué han pasado tantas cosas alrededor de esto? ¿Por qué no nos concentramos en estabilizarlo? ¿Por qué no nos concentramos en darle solución a todo? Esa es la gran pregunta que tenemos que plantear en este momento. El gobierno está asumiendo una gran responsabilidad. Y el gobierno tiene que ser consciente de esto. El porcentaje de ciudadanos y de recursos y de entidades que están en este momento a cargo del gobierno es inmenso. Estamos hablando, fíjense ustedes, a cierre de 2023, 25.3 millones de afiliados. De los 90 billones de pesos que tiene el sistema, el gobierno manejará 43.91. Esto sin incluir eventualmente, por supuesto, nada de lo que eventualmente ha solicitado Sura o ha solicitado compensar. Y esto tiene una gran cantidad de consecuencias. Entre otras, tiene la inmensa consecuencia de que hay que contratar todo. No se puede contratar la mitad, no se puede contratar el 70%, no se puede contratar el 90%, no. Hay que contratar todo. Y hay que darle atención a todo el mundo. Y tenemos que estar listos para darle atención a todo el mundo. Y el gobierno tiene que entender cuál es
la responsabilidad que tiene en sus manos. El Estado tiene que entender esa responsabilidad. Y yo de verdad le quiero preguntar, se lo quiero preguntar con el corazón en la mano al gobierno, si el gobierno siente que tiene la capacidad plena de atender mejor o igual, pero mejor debería ser, porque si intervino es porque dice que tiene mejores capacidades. Si tiene la capacidad de atender mejor a la ciudadanía colombiana. Nos genera algunas preocupaciones especiales en términos regionales lo que está sucediendo en estos departamentos donde hay una población vulnerable inmensa y en donde el porcentaje, digamos, realmente de cobertura dada por el Estado es significativamente mayor, ya que ustedes ven que es el 70%. ¿Ese reloj me lo han cambiado 3 veces o ese reloj? ¿Ah? ¿O estoy apenas a tiempo? ¿Sí? ¿Todavía? Ah, bueno. quiero terminar. Sí. Y en donde tenemos adicionalmente, digamos, unas coberturas, fíjense usted lo que pasa en Nariño. En Nariño estamos hablando de 82.5%. Estamos hablando, si uno incluiría, digamos, a Suria a compensar, que no tienen gran presencia ya, fíjense lo que terminaríamos. Esta es la proforma, digamos, de qué sucedería, digamos, en términos de coberturas cuando el gobierno tomara eventualmente las coberturas dada por esas dos EPS. Y a pesar de esto, en todo caso, y estos datos en caso no están suficientemente actualizados, porque este es el dato de la encuesta. Este es el dato de la encuesta Inbamerandi y tenemos, ahora les voy a mostrar la de hogares, pero lo que tenemos en este momento es una población que todavía siente que tiene un grado, digamos, de cobertura más o menos aceptable, que le tiene aprecio a su sistema de salud. Y fíjense ustedes, cuando se le pregunta a la gente si siente que puede acceder al sistema de salud, todavía es el 61% el que dice que sí a nivel nacional, pero es que veníamos del 73%. Es decir, esto es el 10% de la población que ya no está pensando, que ya no tiene la misma opinión. Es decir, son 5 millones de personas que ya no sienten eso, no sienten esa seguridad. Y una de las mayores obligaciones que tiene el Estado, todos los estados, es el de generarle tranquilidad a la gente, de permitir que la gente viva tranquila. Lo tienen que hacer con seguridad, por supuesto, lo tienen que hacer con seguridad jurídica también, y lo tienen que hacer también, por supuesto, en términos como la salud, que son términos vitales, que en realidad le termina generando la gran diferencia a la vida de las personas. Cuando fíjense esta encuesta, que es la de fin del año 2023, que es la encuesta de calidad de vida, todavía nos encontramos con que el Estado, digamos, la calificación termina siendo relativamente alta. Y tenemos ahí la diferencia entre contributivo y subsidiado. Pero sin duda alguna tenemos en este momento, digamos, una sociedad que siente que no todo está perdido, como dice la canción, pero también siente que deberían pasar muchas cosas y que no podemos perder, digamos, todo lo que se ha avanzado y tenemos que construir de aquí hacia el futuro. Por eso nosotros queremos preguntar o queremos resaltar qué es lo que creemos que está en juego en este momento. Sin duda alguna, está en juego la integralidad de la atención al paciente y los usuarios del sistema de salud. No sabemos qué va a suceder en términos de la ruta de acceso y la dispensación de tecnologías de salud. Está en duda la pérdida de capacidad y experiencia de los actores y de la cadena de provisión de servicios. Esto es muy importante. Cuando uno hace cualquier valoración en cualquier sector de la economía, la construcción de talento, la construcción de capacidades humanas, la construcción de capacidades operativas o de capacidades estructurales son de las cosas más valiosas. Y es donde quizás estamos más caídos nosotros, por ejemplo, en términos industriales con la OCDE. Pues bueno, perder esto en Colombia puede ser muy, pero muy costoso. Nadie, y lo hemos preguntado 1000 veces, nadie nos ha mostrado a nosotros cuál es la idea de una transición. Y la transición significa no trompicones. Pasemos el primer trompicón para luego el siguiente trompicón, para luego el siguiente trompicón. No, la transición es distinta. La transición es, señores, ¿cómo vamos nosotros a asegurar que la totalidad de los pacientes que necesiten la próxima hora, las próximas 3 horas, las próximas 5 horas, la próxima semana, atención, la va a tener a pesar de que estemos en un sistema en transición? Esa es la pregunta que hay que resolver. Y esa pregunta para los que son ingenieros industriales es una pregunta de operaciones y sistemas. Y eso lo tenemos que tener claro, y uno tiene que tener un inmenso grupo de operaciones y sistemas, el más grande probablemente de la sociedad colombiana, pensando en ese tema en particular. Y uno cómo hace para que esto funcione en Maicao, y cómo hace para que funcione en Quibdó, y cómo hace para que funcione en Cartagena, y cómo hace para que funcione además para cada uno de los posibles distintos servicios. Y luego además no sabemos con qué lo vamos a pagar.
Yo no sé cuántas versiones de costeo ustedes han visto alrededor de la reforma o de la posible reforma. Yo he visto por lo menos 3 o 4. Vi una que me sorprendió muchísimo, que fue la última, que dice que vale 2.5 billones de pesos por año, en donde además se supone que hay una gran cantidad de costos que se van a ir bajando, especialmente los costos más complejos que se van a ir bajando a lo largo del tiempo. También vi otra que valía 45 billones de pesos. También vi otra que valía en 10 años, o sea, no eran 2.5, sino 4.5 en promedio. También vi otra que valía 113 billones de pesos. ¿Y un país cómo va a tomar una decisión realmente sin saber cuánto le vale? ¿Y uno cómo hace para efectivamente meternos en semejante riesgo sin saber para dónde vamos? Yo les diría que si uno tuviera que hacer algo en este momento, nos tendríamos que sentar a pensar en 2 cosas. Nos tenemos que sentar a pensar en todo lo financiero, profunda y estructuralmente. Y yo alguna vez decía en otro foro, yo decía, quizá en este mismo hace un año, pero yo decía, Colombia tiene experiencia en hacer salvamentos financieros porque nosotros hemos hecho salvamentos, por ejemplo, del sector financiero o de los bancos. Si sabemos de eso, o si sabemos que alguien sabe de eso, pues traigámoslo, sentémoslos y que nos diga cómo vamos a hacer el salvamento financiero. Y tenemos que tener claridad absolutamente diáfana, porque la responsabilidad es vital, para no decir que penal, pero por lo menos vital respecto de las operaciones. Tenemos que saber exactamente cómo vamos a operar. Yo se lo digo sinceramente. Y no sé qué debemos hacer o cómo lo debemos hacer, pero como sociedad, Colombia no se puede dar el lujo de que el sistema se siga deteriorando. No nos podemos dar el lujo. Y si tenemos que protestar duro, pues tendremos que protestar duro. Si tenemos que hablar fuerte, tenemos que hablar fuerte, pero no podemos permitir que lo que ha venido sucediendo se nos vaya a acelerar. El ejemplo del FOMAC es un ejemplo de cómo uno, en 2 días, como resultado de una junta, de una fiduciaria, puede acabar con la atención de 500.000 familias. ¿Cuánto nos hemos demorado en construirlo? ¿Años? ¿Décadas? Es que es muy, muy complejo tratar de hacerlo. Es que ustedes que son, la mayoría son empresarios, saben que ahí tenemos un reto inmenso y que es un reto de difícil solución. Nosotros por eso hemos venido proponiendo que arranquemos y hagamos un primer paso por algo que se ha denominado el plan de estrategia territorial. En este caso, como en muchos otros casos, nosotros sabemos que podemos trabajar con los entes territoriales. Los entes territoriales hicimos un foro, nosotros en la ANDI hace unos 2 o 3 meses, con algunos de los alcaldes, estaba el alcalde de Medellín, estaba el alcalde de Bogotá y había algunos representantes de la Cámara. Tienen capacidad de poder trabajar con nosotros y entienden el problema que se les viene encima, porque además ellos van a ser gran parte de los que van a tener que enfrentar la crisis si se llega a profundizar. Entonces estamos haciendo y estamos proponiendo que haya un fortalecimiento grande de la estrategia territorial, trabajando en lo público-privado y generando nuevas capacidades y generando nuevas estrategias. Y yo les diría a ustedes que si uno quisiera hacer un resumen de diagnósticos y estrategias y demás, uno debería coger al menos los siguientes 5 puntos adelante o tenerlos en cuenta. Primero, es un sistema que ha tenido inmensos avances. No discutamos de eso. La discusión, puede ser que haya gente que dé la discusión, no vale la pena ni siquiera desgastarse eso. Ha tenido inmensos avances. Segundo, es un sistema con grandes retos. Sí, es cierto, claro que es cierto. Tercero, es un sistema que hoy está en crisis. Cuarto, es un sistema que tenemos que estabilizar. Hay que estabilizarlo y hay que estabilizarlo así como se estabiliza un paciente y se dice vamos a tratar de darle vida y por ahora de tenerlo vivo para luego tratarle su problema y tratarle su enfermedad estructural y luego tenemos que tratarle su enfermedad estructural y darle futuro. Estos son los 5 hechos, digamos, importantes en los cuales nosotros proponemos que nos podamos concentrar en este momento. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tenemos que tener 3 estrategias en este momento paralelas, que son las que les mencioné, la primera que les mencioné de estabilización financiera. Y eso hay que hacerlo ya, y no hay que hacerlo, y perdón, les quiero decir una cosa, el poder de la chequera no es un poder legítimo. No porque yo tenga la chequera yo voy a imponer lo que yo quiera. Es que el país es de todos. El poder de la chequera no es un poder legítimo.
Luego hay que hacer un salvamento operativo, y el salvamento operativo requiere de muchísimo trabajo de los ingenieros industriales y de la gente que sabe de operaciones y sistemas. Y luego tenemos que sentarnos a diseñar todo lo que nos falta. Y esto tenemos que hacerlo por fuera de la política, de verdad. Y ese es el gran llamado, hagámoslo por fuera de la política e invitemos a todo el mundo a hacerlo por fuera de la política y pidámosle realmente a las autoridades que lo hagamos por fuera de la política. Hemos hecho un ejercicio, ya para terminar, este es el último slide. Hemos hecho un ejercicio en donde nosotros decimos hay que hacer 10 cosas al menos. ¿Cómo hacer cómo trabajar esos 3 pilares? Hagamos estas 10 cosas. Primero, hagamos la estabilización financiera, que incluye, por supuesto, el análisis de la OPC, que incluye, por supuesto, el flujo operativo de los recursos. Nuevamente, la chequera no es para imponer ninguna decisión política. No es razonable utilizar la chequera para eso. Aumentar los presupuestos máximos, primero. Segundo, hay que ampliar la bolsa de recursos para atender el incremento en costos. ¿Tenemos pocos recursos? Claro que tenemos pocos recursos. Realmente, y esa es la tarea realmente del Ministerio de Hacienda, especialmente del Ministerio de Hacienda, que es administrar la pobreza. Y eso se hace básicamente generando prioridades. ¿Qué puedo gastarme? ¿Qué no puedo gastarme? ¿Para qué tengo? ¿Qué es más urgente? ¿Qué eventualmente cómo lo puedo financiar? Tercero, distribuir mejor los recursos limitados del sector, basado con ajustes en riesgo y basado en las condiciones de salud. Cuarto, definir esquemas de riesgo compartido para limitar la exposición del sector ante desviaciones de siniestralidad. Está comprobado que el gobierno no va a poder atender solo todo lo que se presente, no lo va a poder hacer. Además de que les voy a decir una cosa, se incrementa tremendamente el riesgo de corrupción. Y nadie quiere y el riesgo de corrupción no tiene que ver ni con este ni con anteriores gobiernos, tiene que ver con que tenemos la obligación todos de cuidar los recursos públicos. Y mucho más cuando son recursos tan escasos que son utilizados para hechos tan importantes o para necesidades tan importantes. Queremos nosotros proponer que haya unos mecanismos participativos para la priorización del gasto, en donde podamos trabajar con la evidencia. Hay que implementar mecanismos e incentivos para el logro en resultados en salud. Y lo entendemos, y probablemente eso requiere de calificaciones, y requiere de evaluaciones, y requiere de indicadores muy claros, pero debemos generar un sistema donde sea una virtud tener buenos resultados. Tenemos que incentivar el uso de tecnología e innovación para mejorar la eficiencia. Se deben implementar mecanismos de contratación novedosos. La contratación de esos 202 millones de hechos y de atenciones y todo lo que hay detrás es compleja. Y tenemos que garantizar que se pueda hacer bien, que se pueda hacer barata, que se pueda hacer a tiempo y que no se pierdan los recursos. Y hay que trabajar en ello. Tenemos que articular los procesos de formación, investigación, innovación y desempeño del talento humano. Y por último, hay que desarrollar estándares para el intercambio de información y analítica de datos que afortunadamente tenemos en este momento herramientas que no teníamos hace un tiempo y que tenemos que utilizarla bien. Les quiero volver a plantear y les quiero volver a proponer y le quiero volver a proponer al país que hablemos en serio de este tema, que cuidemos la vida, que nos estamos jugando demasiado, que esta no es una discusión política, que esta es una discusión realmente que tiene que ver con todos, absolutamente todos nosotros, no solamente nuestra calidad de ciudadanos, sino nuestra calidad de pacientes que seremos. Esta es una invitación para todos, trabajémoslo juntos. Es una invitación para el gobierno, es una invitación para las autoridades, es una invitación para el Congreso de la República, es una invitación a la academia, es una invitación a los pacientes con quienes hemos trabajado tanto durante esta época. Si algo bueno ha tenido, les voy a decir realmente, todo este drama que hemos tenido durante estos 2 años ha sido la capacidad que hemos tenido de trabajar con los pacientes. De verdad que gracias por estos 2 días o por estos 3 días de trabajo de ustedes y gracias por toda su atención y por todo lo que hacen. Gracias.